Hola a todos, en este video voy a enseñarles a calcular una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Para el caso voy a utilizar la variable ingreso per cápita. Sé que ya había hecho un video similar a este, pero en este caso lo voy a hacer un poco más corto que el anterior. Entonces veamos, lo primero que voy a hacer es seleccionar este rango de datos para que cada vez que tenga que utilizar la variable ingreso per cápita no tenga que estar seleccionando cada vez el rango de datos. Entonces lo selecciono primero y aquí en cuadro de nombres le voy a poner el nombre ingreso. Presiono Enter y luego cada vez que ocupe la variable ingreso per cápita ya solamente tengo que poner el nombre ingreso. Para calcularla tengo que tener el número de clases, ¿cierto? Por lo tanto, debo de calcularlas primero. Debo de saber cuántas clases voy a tener en mi tabla. Para ello, lo vamos a hacer con esta fórmula. Vamos a utilizar la fórmula de 1 más logaritmo base 2. Vamos a utilizar de n, pero todavía no tenemos n. En este caso tendría n, no lo tengo todavía, solamente lo voy a ejemplificar y que sea de base 2. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces, primero tengo que calcular n, que lo tengo aquí arriba. Veamos entonces. Para calcular n solamente es contar los elementos que hay en la distribución de la variable ingreso. Para ello lo hago con la fórmula contar. Entonces voy a seleccionar contar y el nombre de la variable ingreso. Listo. Entonces son 7320 elementos que contiene esta variable. Ahora sí puedo hacer la fórmula para calcular las clases. 1 más logaritmo, el primero, el número de elementos en la muestra, 720, la base, que sea base 2, y con ello ya tengo el tamaño de las clases. 13.83 lo voy a dejar en 14 entonces. Lo voy a redondear. Perdón, que quede 14. Bien, ahora necesito para calcular la anchura, que es la distancia que va a haber entre el límite inferior y el límite superior, tengo que tener el rango. Pero el rango lo calculo a través del valor máximo y el valor mínimo. Entonces tengo que calcular primero máximo, luego mínimo, para después calcular el rango. Entonces con ello calculo con la función max de la variable ingreso, porque es la variable que estamos calculando, y el valor mínimo de la variable ingreso. Ahí lo tengo. Entonces sería la diferencia, realmente 18.000, perdón, 180.348 menos 0 es la misma cantidad. Entonces lo escribo o lo copio de la celda. 180.348. Automáticamente pongo la celda acá. Ahora la anchura. La anchura va a ser el rango entre la cantidad de clases. Voy a poner 14 directamente, no poniéndolo con el valor que aparece aquí en clases. Lo voy a dividir de un solo en 14. Y aquí lo tengo. Me da 12.882. De repente tenga decimales. Ahí, no, me da cerrado. Entonces, qué bien que me dio así. Bueno, entonces ahora voy a calcular. Se supone que son 14 clases. Entonces voy a seleccionar acá en este, que no necesariamente tienen que ir, pero para que vaya más estructurada la tabla lo voy a poner. Aquí, en esta clase, en la primera clase, lo que va es el límite, el valor mínimo, que es 0. Acá, en el límite superior, va a ser el límite inferior de la clase en la que estoy ubicado, más la anchura, que la anchura es 12.882. Entonces lo copio
82. O podemos poner la celda también percatándonos de que tenemos que fijar, perdón, la celda. Entonces podría hacerlo, o sea, siempre va a estar esa cantidad acá, ¿cierto? Pero para no hacerlo con el valor, lo voy a hacer con la celda, para que practiquemos esto, lo de fijar también. Entonces voy a fijar la celda y tengo el mismo resultado. Ahora lo que voy a hacer es que a la celda anterior, el límite superior de la clase anterior, le voy a sumar un elemento que me permita que no se duplique el conteo de los datos. Entonces le voy a sumar en este caso un empira, para que sea diferente. 12.882, por tanto aquí tiene que ser 12.883. Como lo estoy sumando acá en esta celda, vean, va a quedar como una fórmula, que es la celda anterior, que es el límite superior de la clase anterior, más 1. Entonces, como voy a estar haciendo lo mismo en esta clase, va a ser límite superior de la clase anterior más 1, entonces me queda como fórmula. Entonces lo puedo arrastrar y con ello ya tengo las clases. Ahora viene la parte del cálculo de las frecuencias, que es la parte que me interesa. Para calcular la frecuencia lo voy a hacer con la opción frecuencia y voy a seleccionar en datos, tengo que seleccionar los datos de la variable ingreso. Pero como ya tengo agrupados los datos aquí en ingreso, entonces selecciono ingreso, escribo la palabra ingreso y en grupos voy a seleccionar todos los límites superiores. Ojo aquí, tienen que ser los límites superiores, porque si yo le pongo 0, entonces en esta frecuencia solamente me va a calcular o me va a contar todos los que tengan ingreso 0. Por lo tanto, si hay 5, solamente esos 5 me va a mostrar. En cambio, si lo pongo con el límite superior en esta clase, los 12.882, cuenta los 12.882 y todos los que están abajo de eso, incluyendo al 0. Por lo tanto, se van a incluir todos los elementos, todos los valores que estén entre ese rango. Por eso tiene que ser el límite superior. Con ello presiono Enter y luego aquí tendría que arrastrar la fórmula para que se replique. En otros casos esto sí es válido, pero si yo lo hago así, vean lo que va a pasar. Realmente estos no son los elementos que hay en muestra. Si yo lo sumo todo, voy a ver que son más elementos en la muestra. Ven, es más, es porque lo está acumulando. Entonces la fórmula la tenemos que hacer distinto, no solamente es arrastrar en esta ocasión. Lo que voy a hacer es seleccionar todo el rango o sea, desde la fórmula hasta lo que me falta por completar. Luego voy a presionar la tecla F2 para que me aparezca la fórmula que realicé y luego presiono las teclas para que se reproduzca en todo o se replique en las demás celdas. Voy a presionar Control Shift y luego Enter. Con ello ya tengo el cálculo de las demás frecuencias. Vean que si lo hago desde el inicio al realizar la fórmula, lo que tengo que hacer es esto. Primero selecciono todo. Luego en la primera celda, cuando selecciono todo, la fórmula se va a crear en la primera celda, o el valor que yo quiera poner va a ser en la primera celda de ese rango que seleccioné. Ahora escribo la fórmula, frecuencia, es lo mismo, solamente que desde el inicio lo estoy creando. Los datos ingreso y luego el rango de datos. Ahí está. Ahora, en vez de presionar Enter, solamente voy a presionar Control Shift y Enter. Y ven, ya no tengo que hacerlo hasta el final. Y con ello ya tengo la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, ya tengo las frecuencias de cada una de estas clases, de los valores que están en cada una de estas clases. Si yo quisiera sacar un gráfico de esta distribución, selecciono los valores y presiono la tecla F11 o hago directamente el gráfico con insertar. Y esta es la forma de la distribución de los datos.
mm, ahí me está dando a entender de que hay un sesgo, hay bastante asimetría en la distribución, porque lo vemos acá, son bastantes valores que tenemos aquí en las primeras clases, y aquí en las clases más altas, donde están los ingresos más elevados, poca frecuencia. Bien, este sería el cálculo de la distribución de frecuencia.